Son las 10 de la mañana con 18 minutos de regreso ya con ustedes y estábamos adelantando lo que se viene para esta semana. Vamos a estar haciendo diferentes balances desde la política, desde también el punto de vista de lo internacional y hoy día queremos hacerlo desde la perspectiva de la economía y hoy nos acompaña la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, que ha estado con nosotros además en distintos días lunes en nuestro enlace económico, hoy día ya con un análisis más global de lo que ha sido este año 2023, pero además también dándonos un tiempo para proyectar lo que se viene el próximo año. Marcela Vera, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Terminando el año muy bien. Exactamente, sí. Ahí después de las fiestas también ahí tuvo la gentileza de acompañarnos después de lo que fueron este fin de semana largo y estas fiestas. Así que desde esa perspectiva, Marcela, también muchas gracias. Oye, hartas cosas que comentar en un año que, por un lado, ha estado bien caracterizado, al menos es la visión internacional, de los logros que ha tenido el gobierno en temas bien complejos, que se podría suponer como bien complejos, como fue avanzar en el tema de 40 horas laborales, también el tema del salario mínimo. Ha sido bien observado a nivel internacional, pero me interesa también verlo contigo desde la perspectiva de la aplicabilidad y cómo vamos también haciéndolo presente en diferentes áreas del quehacer nacional. Sí, mira, cuando uno analiza estructuralmente los procesos programáticos de los gobiernos, siempre tiene que mirar cuál es el foco prioritario. Y yo creo que en este gobierno el foco han sido los trabajadores y cómo dentro del ámbito del mercado, del libre mercado en el cual nos encontramos, pueden mejorar sus condiciones. ¿Ya? En este sentido yo creo que un rol fundamental lo ha jugado la Central Única de Trabajadores, la ANEF, los empleados públicos, la Confusam y las distintas organizaciones sindicales y centrales que componen nuestro país, porque son en definitiva quienes han logrado articular un actor social que además tiene mucha legitimidad. Lo veíamos en unas encuestas hace algunas semanas atrás con unos porcentajes que estaban muy por sobre cualquier otra institución en Chile. Entonces, claro, esas dos sinergias se combinaron y lograron que, por ejemplo, tuviéramos el alza significativa del sueldo mínimo, que va a llegar a 500.000 pesos y que eso es gracias precisamente a la negociación que realiza la CUT en el debido momento, además, que era necesario realizar con una situación bastante progresiva, con aportes fiscales para las pymes. Yo diría que esa negociación es una negociación estrella encabezada por la Central Única de Trabajadores. Por otro lado, también tenemos el proceso de 40 horas. Este proyecto, bueno, es un proyecto que a mí me gustaba mucho inicialmente. Era una modificación muy leve en la ley, en donde decía la ley 45 y se sustituía por 40 horas. Esa era toda la modificación que se establecía en el proyecto. Sin embargo, eso se modificaba más. En su momento, diputada Camila Vallejo, antes de ser ministra, ¿no? Claro, justamente, y con Carol Cariola, y luego se suma Convergencia Social, Gael Yomas, y en definitiva ahí yo aparezco de hecho como asesora y logro que el proyecto vuelva a tener solidez económica, técnica, pero también política, y se logra, digamos, avanzar en ese proyecto y no simplemente perderlo como ha ocurrido con tantas otras iniciativas. Luego, cuando el gobierno entra, digamos, en esta arena pública a conducir el proceso de negociación de 40 horas junto a la ministra Jara, pues entonces ahí se desarrolla una serie de diálogos y, por cierto, se ceden ciertas cuestiones al empresariado. Y entonces se agregan otras indicaciones, además de esta modificación del número de horas. Y entonces se parcela, se hace ajuste respecto de las horas extra, que en definitiva conviene un poco al gran empresariado y va en desmedro, digamos, de las regalías y de los beneficios de los trabajadores. Sin embargo, igualmente esto ha sido una bandera de lucha que es muy importante en nuestro país y que avanzó. Yo diría que ese ámbito es un ámbito que además intentaba trabajarse muy adecuadamente en el primer proyecto constitucional y ya luego se empezaron a hacer demasiadas cosas en el segundo proyecto constitucional. Entonces, si uno analiza el periodo, digamos, yo diría que la primera parte del gobierno, del periodo de este gobierno, estuvo enfocada a fortalecer esa área y ahora ha estado más bien como difuminada en torno a intentar lograr acuerdos políticos
votos para avanzar en algún área. Sin embargo, estos acuerdos políticos, yo lo he dicho varias veces, esto es criticado incluso por personalidades del Partido Socialista, del Frente Amplio, en donde se plantea que no es posible que siempre se esté mirando cuando se observan los acuerdos políticos hacia la derecha o la ultraderecha. Es verdad que es necesario alcanzar los votos, pero las mayorías sociales son fundamentales para que esos proyectos tengan legitimidad, pero al mismo tiempo logren alinear a las fuerzas progresistas, que es algo que yo diría que ha penado el actual gobierno. Es algo que no han podido hacer y no lo han podido hacer porque inician la negociación cediendo gran parte de lo que podrían ceder al final. Yeah. Entonces, por ende, se quedan en la negociación, digamos, en las últimas etapas, sin cartas para poder entonces generar ciertas transacciones. Y por eso es tan negativo, digamos, lo que podemos observar en la actual situación política que tiene el gobierno. Vamos a entrar también en escenarios desde la perspectiva política, Marcela, porque hay varias cosas que están pendientes por sacar adelante, pero no quiero dar vuelta a la página sin hablar también de la Estrategia Nacional del Litio, uno también de los grandes anuncios durante este gobierno, y que va muy de la mano con la idea de no solamente desarrollar esta industria de forma óptima, sino que además que el Estado sea protagonista en esto. Y aquí también se tuvo que ceder algunas cosas, se tuvo que efectivamente plantear algunos matices para que esto efectivamente pudiera tener un mejor desarrollo a nivel político. ¿Cómo ves también las posibilidades que se abren en una industria donde me da la impresión Chile está llegando un poquito tarde? Es lo que se ha planteado en muchos aspectos. Hay países que han estado más adelantados, como el caso de Bolivia, Argentina, que han desarrollado un poco más rápido esto, pero no sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que es bien importante considerar que hay áreas en las cuales el mercado no debería interferir o no debería al menos tener una posición mayoritaria. Eso ocurre en el mercado del cobre y el litio y el agua y algunos otros bienes estratégicos que tiene nuestro país. Yo lo quiero explicar súper en simple para quienes todavía no lo hayan escuchado. Aquel bien que representa tus principales rentas tiene que quedar en manos del Estado para lograr captar esas rentas, para lograr captar esos ingresos. Si no, lo que tú haces en realidad es entregar tus riquezas para que otros ganen, ¿ya? Y nuestro país necesita esas riquezas porque no logramos tener una reforma tributaria en regla, no logramos generar una adecuada, digamos, discusión tributaria en torno a los impuestos a los superricos y por tanto se tiene que financiar de alguna otra fuente y para eso el Estado es fundamental. Dicho esto, entonces, esa negociación no es cualquier cosa, porque además son negociaciones que tú no puedes modificar en el margen de 2 años, 1 año o 3 años, sino que son negociaciones que son de décadas muchas veces, porque los actores necesitan lo que muchos denominan certeza jurídica y por tanto, si tú rayas mal la cancha, la rayas por mucho tiempo muy mal. ¿Ya? Dicho esto, entonces, yo creo que el gobierno ha intentado mediar como las fuerzas del mercado, en particular la política nacional del litio, y sin embargo no ha logrado todavía, y yo creo que esto es por una ausencia de mirada estratégica, no ha logrado tener control sobre la propiedad del bien ni sobre su explotación. ¿Ya? Y digo sobre la propiedad del bien porque varias veces ha estado cuestionado si es que tiene que ser o no concesible. La hemos salvado, le debo decir, varias veces, gracias, por cierto, también a esta radio y al trabajo que hacemos en la universidad. Todavía el litio es solamente posible que sea nacional, sin embargo lo han intentado privatizar muchas veces. Entonces eso es riesgoso que esté incluso dentro de la ideología de la derecha, porque la derecha tiene que entender que el país se tiene que financiar de alguna forma y por tanto su única posibilidad es a través de este tipo de bienes. Por otro lado también le ha costado mucho poder tener control sobre la explotación, es decir, sobre las empresas que explotan el litio, ¿ya? Hoy día sabemos que quienes explotan el litio lo hacen a través de contratos especiales de operación y que es Soquimich y Albert Marley. Lamentablemente estos contratos, digamos, no han logrado pasar a manos del Estado. Hay una manera de poder hacerlo, que es a través de que los contratos que están en manos de la Corfo se traspasen a Codelco para que Codelco quede con el poder, en definitiva, de la explotación.
Ya, si eso ocurre, entonces, por ejemplo, uno podría ceder una pequeña parte a los privados, como ocurre en gran parte del mundo. A los privados les interesa igualmente estar ahí en el juego, por tanto no van a decir que no. Sí. Y los privados tendrían que traspasar su tecnología a entonces este tipo de instancias, no una tecnología de simplemente extracción, porque eso es muy fácil, además en el caso del litio. Estamos hablando de por lo menos pasar a los primeros niveles de valor agregado. Es así entonces como si tú controlas la propiedad, entonces tú logras que con las rentas de la industrialización tú financias otras cosas, ya sea ámbitos productivos como los sectores agrícolas o de la construcción, o ya sea como demandas sociales. Para eso es fundamental entonces que el Estado quede con el poder de explotación, con el poder mayoritario, a lo menos al interior de las empresas, y eso es algo que no han logrado todavía cerrar en la negociación que están haciendo. Es algo que han postergado sistemáticamente y no nos conduce, en definitiva, a poder tener soberanía sobre nuestros bienes, pero al mismo tiempo una mirada geopolítica estratégica de control sobre un bien fundamental para este periodo. Sí, ahí me interesa hablar de cuáles son también esos obstáculos, Marcela, y efectivamente cómo enfrentarlos, cómo tratar de avanzar en esa política. Y muy importante lo que tú planteas desde la perspectiva geopolítica, porque tenemos vecinos que ya están avanzando en esta línea, bastante, Bolivia, Argentina, y no son pocos los que están mirando una gran oportunidad de que se pueda generar a su vez un trabajo conjunto entre ambos países para tratar de sacar adelante geopolíticamente, en una estrategia geopolítica el tema del litio. Entonces, para concentrarnos en el obstáculo, yo creo que hay que observar al gobierno, porque el gobierno piensa que basta con industrializar. Ya. Y en nuestro país no basta con industrializar, esa industrialización tiene que estar en manos públicas para que los ingresos que se obtienen de esa industrialización queden en manos de los chilenos y chilenas. Si no, en realidad estamos literalmente entregando todas nuestras riquezas para que otros las aprovechen. Entonces, ese es el principal obstáculo, que el gobierno no logra entonces entender que la propiedad de esa industrialización tiene que ser estatal. Hoy día el gobierno está desplegando una estrategia de industrialización, pero el problema es que las rentas que se obtengan de eso van a ser de los privados, no va a ser del Estado. Ya, dicho esto, entonces hay que establecer una estrategia de propiedad social versus industria. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que el Estado, el gobierno, tiene que desplegar una estrategia comunicacional mejor que la que ha hecho. Yo creo que ha tenido muchas falencias al respecto. No ha sido capaz de explicar esto con peras y manzanas, ni para la gente, ni para sus propias bases, ni ha sido capaz de explicar que hay mercados en los cuales no conviene que estén los privados ya operando, sino que solamente un único ente, y eso uno lo observa en las discusiones de minería y en las discusiones de pensiones, no ha sido capaz de desplegar la importancia de lo público. Mientras la gente no entienda la importancia de lo público y cómo lo público no tiene por qué atentar contra las personas, sino que tiene que estar al servicio de las personas, entonces mientras no hagamos esa modificación, lamentablemente ahí hay un escollo comunicacional muy importante. Hay un siguiente nivel que tiene que ver con las negociaciones empresariales, y yo creo que ahí sí yo le hubiera recomendado a varios de los ministros poner a una persona específicamente hasta lograr el contrato que el gobierno quiere. Ya, muchas veces yo entiendo que están en tantos temas que no logran sacar ciertos contratos fácil y rápidamente, pero deberían desplegar una estrategia de priorización, pero esa priorización debería estar encadenada a la propiedad social. O sea, tú no le vas a decir a la empresa, mire, vamos a lograr rápido su negocio, pero lléveselo todo. No tiene sentido, ¿verdad? No, tienes que entonces defender los intereses nacionales y sacar rápido en efecto el negocio. Entonces, yo creo que eso, digamos, ha sido una falencia de gestión de parte del gobierno. Si el gobierno hubiera tenido una adecuada gestión al respecto, lo que tendríamos hoy es una industria ya en vías de funcionamiento, de puesta en marcha. ¿Esa característica también complica el tener un diálogo, hablar el mismo idioma con los vecinos a la hora de pensar en integración? Uy, yo tengo un montón de ideas en términos de integración, y lo que sí he visto es que como Chile titubea tanto y se subordina tanto al mercado, que entonces provoca que los otros actores
nacionales, dígase Bolivia o Argentina, no tengan interés de buscar alianzas con Chile, porque Chile está permanentemente subordinándose, entonces, por ejemplo, a la entrega de nuestros minerales con el acuerdo de modernización que generó con el Tratado de Libre Comercio con Europa. Entonces, frente a eso, un Bolivia soberano, que además requiere de muy poco capital para generar su propia industria, no observa un interés. En cambio, ¿cuál podría ser una estrategia para incentivar el interés de nuestros países vecinos? Podría ser, por ejemplo, que cada país se dedique a la generación de valor agregado de una de las partes del proceso y que de esa manera, triangularmente, se pueda llegar a construir algo y asegurar mercado de ese producto con Brasil, con China, con India, como primera prioridad, que quizás geopolíticamente podrían estar más interesados en hacer una mirada, digamos, más de dar soporte a las soberanías nacionales de Latinoamérica, en desmedro, por cierto, del poder de Estados Unidos sobre la región. Nada es gratis. Son las 10:34, vamos a seguir conversando con Marcela Vera, tenemos hartos temas todavía por comentar, desafíos que tiene el Ejecutivo, hablábamos recién de pacto fiscal, reforma tributaria, vamos a entrar en eso, y además a nivel de continente, el efecto Milei es importante también tenerlo en cuenta. Son las 10 de la mañana con 38 minutos, seguimos con nuestro balance económico de este año 2023 junto a Marcela Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. Hemos estado tocando un par de temas que han sido importantes para el Ejecutivo, Marcela, durante este año 2023, pero además hay cosas pendientes que se han demorado un poco en sacar adelante, ya sea por las dificultades a nivel de Parlamento, ya sea por los escenarios que hemos vivido. Tuvimos un plebiscito que de una u otra forma pausó muchos de los debates a nivel parlamentario. Uno de ellos tiene que ver con el pacto fiscal, también tiene que ver con la reforma tributaria que se está planteando por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ves ese escenario? Tomando en cuenta las características del Parlamento y además el rol que pueden tener algunos ministros que han sido claves en otras propuestas. Tú mencionabas a la ministra Jara, que tuvo un rol muy importante a la hora de pensar en el tema de 40 horas y salario mínimo. ¿Cómo ves también la posibilidad de que otros ministros puedan tener éxito en algo que ha sido tan complejo? Recordemos que hubo ahí un fracaso de por medio en la reforma tributaria, de ahí el tema de poder establecer una nueva política. El gobierno además ha puesto bastantes fichas en lo que va a ser el pacto fiscal desde la perspectiva de recaudación. Cuéntame un poquito cómo lo ves además. Sí, bueno, no por sacar un proyecto van a alcanzar un éxito, ¿ya? Y el debate constitucional nos demuestra eso. Sí. O sea, lograron sacar un acuerdo muy malo y la gente lo rechazó, ¿ya? Entonces, si lamentablemente ocurre lo mismo con la reforma tributaria y con la reforma de pensiones, ahí quienes van a pagar los costos políticos va a ser la ministra Jara y va a ser el ministro Mario Marcel, en primera instancia, pero también lo va a hacer el gobierno y el Frente Amplio. Y esto lo digo no solo pensando en la coyuntura y la aprobación y cómo las encuestas de determinada empresa lo tachan o no. Esto va a ser el resultado que va a generar proyectos de este orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno observó la instalación de la discusión, por ejemplo, tributaria o de la discusión de pensiones, ya se había cedido, yo creo, básicamente un 80%. En el caso de la reforma tributaria. Y en el caso de pensiones, debe haber sido un 95%. Yeah. Y esto ocurre al calor de una serie de acuerdos con el empresariado, acuerdos que ellos no cumplen, además. Y por tanto, el inicio, la partida, inicia para el gobierno con menos 100. ¿Ya? Y por tanto, lo que queda de camino por consolidar o por lograr llegar a un acuerdo es ya ceder puntos que ni siquiera Piñera se atrevió a plantear. Y eso también la gente lo tiene que tener claro. Yo creo que a estas alturas lo mejor que le podría pasar a nuestro país es que no se apruebe ninguna reforma de pensiones. Ya. ¿Por qué? Porque la discusión ya está tan viciada y además hay tantos argumentos falsos que no permiten avanzar a ninguna de las propuestas. Si, por ejemplo, avanza la propuesta de derecha, esto va a consolidar en un modelo fracasado. Si logra avanzar la propuesta del gobierno, va a consolidar la propuesta de la derecha. Yeah. Por tanto, digamos, es como un juego completamente
sin posibilidad de que ni el gobierno ni la gente ganen, sino que solo ideológicamente la derecha va a poder avanzar en consolidar el sistema que ha venido proponiendo desde los 80. En el 1, 2, 3 también observas ese mismo aspecto. Esto, lo último que se planteó al menos desde la perspectiva de reforma previsional. Bueno, muchos dijeron que no iban a cambiar, no iban a salir de la idea del 3-3. No sé si se acuerdan, la ministra Jara lo dijo súper claramente. Yo por eso creo que el costo político de la ministra está siendo cada vez más alto. Y por eso, ojalá esta negociación baje lo más rápidamente posible, porque ya la derecha le dijo que no iba a contar con los votos. Y por tanto no tienen nada más, digamos, que resolver. Sí podrían hacer que, por ejemplo, la pensión garantizada universal suba en términos de su monto. Que ahí hay un poquito más de cercanía para la oposición, que de una u otra forma lo ven como válido, ¿no? Y es muy difícil que este Congreso vaya a rechazar aumentar pensiones que son tan bajas, ¿ya? Porque además al mismo sistema le sirve, o sea, esto le sirve tanto a la gente como a las AFP, porque nuevamente reciben más ingresos por parte del Estado. ¿Ya? Así que es muy probable que esto decante, ojalá pronto, en ese tipo de solución para evitar el desgaste mayor tanto del gobierno como de sus principales figuras. Por otro lado tenemos la reforma tributaria, que luego pasó a llamarse pacto fiscal, y ahora se llama Pacto por el Crecimiento y el Progreso Social y la Responsabilidad Social. O sea, cada vez más agregamos más cosas a esta mixtura. Quieren interrelacionar, en definitiva, una reforma tributaria con incentivos para poder crecer. Sin embargo, yo diría que hay cuestiones acá que no están, digamos, en sintonía de lo que se requería. Lo que se requería era aumentar el impuesto a los superricos. Esa fue la promesa de la reforma tributaria original, ¿ya? Además, mejorar el control fiscal sobre la evasión y la elusión. Ya hemos visto que ahí hay un problema de un orden de magnitud que todavía no ha alcanzado sus grados máximos Richter. Recordemos que se propuso el tema, o sea, se va a proponer lo del levantar el secreto bancario dentro de ese ámbito, hace poquito. Pero seguramente además van a surgir más casos de facturas falsas. O sea, yo no creo que solo hayan sido esas facturas, deben haber muchas más. Y claro, la lupa va a ayudar a poder conocer cuán estructural, digamos, es el problema. Ahí hay una deuda con Chile que se tiene que resolver por la vía de una investigación adecuada. Y por otro lado, claro, estas concepciones de crecimiento tienen que ir acompañadas con gestión, con cuidado medioambiental, lo hemos dicho, lo que han denominado como esta lógica de mejorar la asignación de permisos de la forma más eficiente y rápida posible, puede ir en desmedro de las comunidades, de los ecosistemas, por tanto no necesariamente es algo bueno. Sí es necesario priorizar y poder agilizar determinados proyectos fundamentales, ¿verdad? Pero bajo una lógica de negociación, como te lo comentaba anteriormente, eso nos podría ayudar a dar una garantía real de crecimiento. Hay un sector que está muy debilitado, que es el sector de la construcción y el sector de comercio. En el caso del sector de comercio van 18 meses con crecimiento negativo en el indicador del IMASEC y por tanto, digamos, ahí hay una deuda con las pymes infinita que tiene que resolver también el Estado para poder garantizar cierta sostenibilidad, porque si las pymes dan soporte incluso a las grandes empresas, ¿quién da soporte a las pymes? El Estado. Nuevamente es el Estado quien tiene que salir a jugar en esa cancha a tiempo, y yo creo que todavía estamos a tiempo. Ya en marzo, abril seguramente ya la gente va a dejar de esta lógica de resistencia o de resiliencia y va simplemente a entregar y van a producirse quiebras. Eso en vísperas, digamos, de lo que se avecina, debería generarse adecuadamente un incentivo para poder mejorar las asignaciones de FOGAPE, para poder establecer mejores subsidios al empleo, para poder ayudar a acceder a los mercados, a las pymes, que es una estrategia que no es rápida, pero que sigue postergándose. Y si se sigue postergando, pues lo único que estamos haciendo es entregar un poco de oxígeno a algo que no tiene la suficiente sostenibilidad porque no accede a la demanda. Entonces quizás campañas, hay muchos países que enfocan en compra lo nacional, por ejemplo, incluso a través de sus sistemas de compras públicas, y en este caso todavía nosotros no hemos avanzado hacia esa lógica del fortalecimiento de nuestras pymes.
Marcela, me quiero quedar también con lo que pasa en la región y particularmente el efecto Milei. Desde que asumió de una u otra forma también ha habido preocupación, ha habido un decreto de necesidad y urgencia que presentó hace algunos días el presidente de Argentina. Está también el tema de las derogaciones que hubo hace muy poco, también la posibilidad de que se pierdan algunos empleos públicos, otro de los anuncios que se han hecho en estos momentos. ¿Qué tenemos que esperar en cuanto a efectos respecto a esta política que está llevando adelante Javier Milei? Bueno, aquí hay dos lecturas importantes, una de corto, mediano y largo plazo. La primera es que en el corto plazo esto genera mucho caos y de hecho ya hemos observado cómo tanto el dólar oficial como el dólar blue, este dólar informal, pues se han elevado mucho. Si alguien quiere viajar, por favor aproveche que los precios de los pasajes todavía están baratos. El dólar blue pues tiene muy buen cambio para los chilenos, así que claro, es una oportunidad para nosotros, pero es una debilidad para la economía argentina, que ya estaba con un proceso de pérdida del valor de su moneda y por tanto esto solo lo agudiza. En el mediano plazo, si Milei logra vender las empresas públicas, lo que va a tener ahí es como si tú vendieras tu casa, pagaras tus deudas, pero y luego Argentina ¿de qué va a vivir? Claro. Ese va a ser el problema estructural que vamos a observar en Argentina. Está hipotecando el país. Van a vender las empresas públicas, van a pagar las deudas y luego Argentina se va a quedar con nada, con absolutamente nada. Entonces eso es muy peligroso, digamos, en el largo plazo. Entonces, claro, si uno lo mira como de aquí a 3, 4 años, muy posiblemente ciertos indicadores mejoren, pero luego el déficit estructural de Argentina va a ser tan alto porque ya no va a tener que vender para seguir pagando y por tanto, o para seguir sosteniendo a la sociedad argentina y por tanto ahí vamos a caer, digamos, todos en América Latina. Argentina es un mercado grande, importante y no es bueno que a Argentina le vaya mal para nuestro país en términos, digamos, regionales. Bueno, ahí es muy importante también ver las señales que vayan surgiendo en estos primeros meses del año. De repente la señal de nuestros visitantes argentinos en verano puede ser unos primeros atisbos. Así es, y sobre todo también como mirar como con una lupa de un largo alcance, ¿ya? O sea, tanto ver los detalles como poder observar la panorámica general. Y la panorámica general ha implicado que entonces Milei, después de su negociación en Estados Unidos, ha cedido todo lo que Estados Unidos requiere para aumentar su poder sobre Argentina. Sin embargo, todas las alternativas libertarias, entre comillas, pues quedaron ya relegadas a un segundo orden. Muy seguramente después van a decir que producto de los déficits heredados no pudo ser posible generar las reformas que se requerían, pero en realidad va a ser netamente por su mala gestión y por los acuerdos internacionales que están haciendo, que están entregando las riquezas de Argentina a entonces los distintos procesos imperialistas y colonialistas que tenemos. Sí, Marcela, pensando en las características que está asumiendo también la Argentina a propósito de la entrada de Milei, sabemos que las inversiones chinas han tenido también un importante ingreso durante los últimos años allá. Ha pasado también en nuestro país que se han incorporado en algunos sectores de la producción. ¿Cómo ves también el rol que va a tener China en ese aspecto? ¿Se va a retirar? ¿Qué es lo que se espera? Porque sabemos que China también está haciendo lo propio acá en nuestros países para poder invertir. Sí, bueno, en el corto plazo las relaciones están bastante resquebrajadas en términos diplomáticos y políticos, pero varios han dicho que hay empresas chinas y por cierto que además tienen posición mayoritaria muchas veces del Estado, quieren generar la compra de empresas de Argentina y por tanto, digamos, ahí vamos a tener como una especie de doble trampa, porque por una parte tú podrías haber establecido una negociación más inteligente en donde mantuvieras tu propiedad y donde dieras ciertas garantías financieras a China para que China mantuviera su apoyo con Milei. Sin embargo, eso no ocurrió y por tanto lo que vamos a tener es un proceso, digamos, de apropiación. Marcela, para ir ya cerrando esta edición y particularmente dejando atrás ya lo que es el balance, tocamos algunos temas fundamentales.
hablemos un poco de proyecciones del próximo año. Siempre complicado, escenario complejo, siempre tratando de buscar alternativas al crecimiento. Recordemos que ahí los ministerios económicos están tratando de generar una agenda pro crecimiento. Por otro lado están los números que no han acompañado. La inflación da la impresión de que está dando un poquito más de respiro, pero los alimentos siguen subiendo. Importante ver cómo se está configurando ese escenario, que lo decíamos antes de ir al aire. De repente vemos al ministro Marcel bastante más optimista que el resto de los chilenos y chilenas. Sí, bueno, yo soy un poco menos optimista que el ministro en esta ocasión. Yo creo que si el ministro estuviera del lado de la academia o de los intelectuales, seguramente también estaría cuestionando el desempeño. Entiendo que es parte de su labor comunicacional, pero estamos en un proceso de estancamiento de nuestra economía. A mí no me hace feliz que nuestra economía proyecte que va a crecer un 1,5 o un 2,5%. Imagínense en su casa si ustedes crecieran su ingreso en un 1,5, en un 2,5%. Sí. Todos sabemos que eso no nos alcanza para absolutamente nada y es marginal y estamos estancados, ¿ya? Por tanto, no queremos eso para nuestro país, ni uno se siente feliz por ello. Han logrado establecer ciertos rangos de estabilidad, pero el costo de esa estabilidad ha sido muy alta. Yo diría que incluso en el debate constituyente es muy importante como establecer ciertos márgenes democráticos. En Chile, por ejemplo, se votó en octubre del año 2020 que se quería una nueva constitución. Eso ya se votó. Se ganó por más de un 75%. Y por tanto, es importante que los distintos actores políticos respeten esa decisión. Si es el momento ahora o no de desplegar otro proceso constituyente, yo creo que la gran mayoría observamos que no es el momento para ello, pero no por eso vas a negar un proceso democrático constituyente anterior, ¿ya? Y por tanto, nuestra Constitución requiere ser reformulada, ser actualizada, modernizada, y eso va a tener que incansablemente realizarse en unos años más. Dicho esto, estos debates entonces se tienen que dar de forma más franca, más verdadera, porque no puedes negar algo que ya ocurrió, porque lamentablemente eso hace que tu propio proyecto político se debilite. Y por eso también es muy importante mirar cómo vamos a crecer, cómo vamos a generar empleo, porque tienes que mantener cierta coherencia política con tu propio proyecto, porque si no, luego es muy fácil confundir tu proyecto con más bien una alternativa como, por ejemplo, la que podría ser de Bópoli o de Evelyn Matei, encabezando, digamos, el proceso que va a desarrollar la derecha respecto de sus campañas presidenciales. Es así entonces como es muy importante alcanzar a separar aguas y desplegar una estrategia de eficiencia, de gestión, de custodia de los derechos ambientales, pero también de redistribución de la propiedad y de la riqueza en los chilenos. Eso hoy día el gobierno lo puede hacer mediante distintas políticas de subsidio, de apoyo a ciertos sectores, cuestiones que no necesitas ninguna ley para poderlas desarrollar. Simplemente basta con que el gobierno despliegue esa voluntad. Si el gobierno desarrolla adecuadamente su rol desde la hacienda pública, por ejemplo, a través del fomento de la inversión, lo que vamos a tener es que vamos a tener un horizonte de crecimiento un poco más estable y con números, digamos, más verdes, con brotes más verdes que los que tenemos ahora. En cambio, si el gobierno no direcciona su política fiscal a la inversión y a la garantización de determinadas redistribuciones de la riqueza, lo que vamos a tener es un aumento de la deslegitimidad. Ya no le van a poder seguir echando la culpa a la vereda del frente por aquello que no hacen y por tanto vamos a tener una debilidad frente a las próximas elecciones que ya se avecinan, ya están en curso, digamos. Ya hay muchos partidos políticos que han definido cuáles van a ser sus candidatos, dónde van a ir, también. Los pactos, dónde va a haber omisión, en fin, todos esos despliegues ya están. Bueno, así como tienen una mirada tan estratégica respecto de las cuestiones electorales, es fundamental que también esto se haga en términos económicos. Y yo ahí sí creo que tiene que reforzarse el equipo del gobierno para poder desplegar un mejor desempeño en lo que queda del 2024, porque ya el 2025 pues ya va a ser el año de la evaluación. ¿Y dónde están las debilidades, ya para ir cerrando ahí, Marcela? Porque tú hablas ahí de cómo ir estableciendo las piezas claves para el gobierno a la hora de pensar en la apuesta económica, una agenda además que se ha tratado de plantear desde los ministerios económicos. ¿Por dónde están las debilidades entonces?
Sí, yo diría que las debilidades están evidentemente en lo económico. Se ha desplegado una estrategia de industrialización muy tardía, muy lenta. Deberían reforzarse como los equipos de gestión. También debería desplegarse un plan de empleo. No podemos estar en 8,9% ya hace tantos meses como si nada. Es necesario desarrollar una estrategia para aquello, pero también como desplegar estrategias de coyuntura, porque, o sea, no sé, yo lo conversaba con algunos equipos hace unos meses atrás. Yo en octubre hubiera desarrollado un plan preventivo contra los incendios. En octubre, porque tienes que hacer zanjas, tienes que preparar las comunidades, los equipos, los aviones disponibles, cosa que ya sabíamos que en Europa venía una ola de calor infinita y por tanto en noviembre se iban a empezar a desarrollar los incendios como ocurrió. Entonces, hacer planes de coyuntura o lo que está ocurriendo hoy día con la agenda de seguridad. O sea, no es posible que ya llevamos casi un mes con una agenda de seguridad súper violenta. Sin embargo, por alguna razón, hay una sensación de que el gobierno aflojó ese tema. Y lo aflojó porque las fuerzas policiales hoy día no están desarrollando sus acciones como las desarrollaron hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque no ha muerto ningún carabinero. Porque eso además no es culpa de los carabineros, eso es culpa de sus mandos. Entonces las responsabilidades de los mandos tienen que venir mediadas por el Ministerio de Interior. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar el Ministerio de Interior para que despliegue una estrategia de seguridad preventiva, pero que al mismo tiempo le ponga freno a esta escalada de violencia? No pueden seguir muriendo niños. Bueno, son las 10:57. Marcela Vera nos acompañó en este balance de 2023 y proyección 2024 de la economía. Muchas gracias, Marcela, por el compromiso que has tenido como siempre con nosotros durante este año y nos estamos reencontrando en 2024 para seguir viendo cada uno de estos elementos y particularmente el cumplimiento de estas proyecciones. Muchas gracias y les deseo a todos y todas los auditores y auditoras que tengan un muy feliz año y que siempre pongan en su corazón todo el valor que necesitan para desarrollar aquellas misiones, tareas, propósitos y objetivos que quieren. Un gran abrazo. Un abrazo también, Marcela.